Vale. Buenos días a todas y a todos. Gracias una vez más por la asistencia. Gracias una vez más a Cefira y a Jordi por hacer que esto sea posible. Gracias también a la sede Universitaria Ciudad de Alicante por darnos un techo y permitir que estos encuentros se den. Por supuesto, gracias a nuestro invitado de hoy, al ponente, Germán Cano, por aceptar la invitación y por estar aquí o hacernos pasar la mañana agradable, ¿no? Es un honor tener a Germán, que es profesor titular del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Presentar a Germán es presentar a alguien que ha hecho del pensamiento un ejercicio vivo, crítico y profundamente contemporáneo. En su obra habita ese terreno fértil donde la filosofía se encuentra con la política, con la cultura y sobre todo con la vida, que es lo que nos trae hoy aquí. Doctor en Filosofía, la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis dedicada a Nietzsche y a la crítica de la modernidad. Germán Cano ha construido su trayectoria en la que resuenan interrogaciones urgentes como la relación entre el cuerpo, el lenguaje y el poder, las nuevas formas de subjetividad, la biopolítica como un campo de tensión entre la vida y las estructuras que buscan gobernarla, también los modos en que la cultura y el discurso moldean y modelan y a veces hasta domestican lo posible. El trabajo de Germán es un diálogo con autores como Nietzsche, que ha editado, ha traducido, no sé también si estás en un seminario que hace la Complutense sobre Nietzsche, igual que he visto yo por ahí. Foucault, Gramsci, Benjamin Hall, Laclau, Brown, Egerton, Fisher, bueno, en fin, y lo hace sin perder nunca de vista el pulso del presente. Germán no solamente piensa, también es docente, escribe y también interviene, ¿no?, en medios. Anoche estuvo, ¿no?, en un programa, participa todos los viernes, si os interesa, todos los viernes por la noche, ¿no?, a las 10, ¿no?, en Radio Nacional de España. Ahí lo podéis escuchar todas las semanas. Bueno, en espacios culturales donde la filosofía deja de ser un museo para volverse, pues, una respiración pública. Entre las publicaciones, que tiene bastantes, voy a señalar algunas. Me apetece mencionar lo último que he visto, que no lo tengo, pero es El bestiario de Michel Foucault en Acal. Es un libro colectivo en el que también participas, que por cierto, si lo veis, yo no lo he visto en mano, pero me parece que es preciosa la edición. Sí, es un libro que... Sí. Mark Fisher, de la colección La Caverna, publicado este año en Philosophy & Co., del que nos hizo una recomendación y está en nuestras redes. Mark Fisher, Los espectros del tardocapitalismo, en el 2020, publicado en Gevisa. La transición Nietzsche, en Pretextos. Fuerza de flaqueza, las nuevas gramáticas de la política. Como un ángel frío, Nietzsche y el cuidado de la libertad, de Pretextos, al que le tengo un especial cariño, porque mi tema de las OPOs, en la conclusión, utilicé un fragmento de este libro, Del desencanto al populismo, junto con Jorge Alemán, publicado en NET Editorial, Hacer morir, dejar vivir, Adoquines bajo la playa y entre muchos otros, ¿no? Obras que no solo describen la época, sino que la interrogan desde dentro, allí donde la teoría pues roza la vida. Hoy nos acompaña en esta tercera sesión de nuestro ciclo La filosofía a través de sus conceptos, donde va a reflexionar en torno al concepto vida, con una charla que tiene un título con un eco nietzscheano, ¿no?, que se llama así, sobre la utilidad y el perjuicio de la vida para la política, una reflexión intempestiva. Lo intempestivo, ¿no?, aquello que interrumpe el ritmo de la época, lo que despierta cuando preferiríamos estar dormidos, algo perfecto para un sábado por la mañana, estar aquí. Y eso es precisamente, ¿no?, supongo, no lo sé, entonces son intuiciones lo que viene a ofrecernos Germán, una reflexión valiente, no me cabe duda, sobre el vínculo entre la vida y la política, entre lo que somos y lo que hacemos con lo que somos, quizá una concepción de la vida
no tanto como una categoría biológica o como una existencia individual, sino como un campo de acción política. La subjetividad, el lenguaje y la cultura como espacios de poder, pero también de resistencia. Y finalmente el concepto de vida con la idea de que pueda abrir posibilidades de emancipación y otras formas de estar y, por supuesto, de vivir juntos. En un tiempo en que la vida se vuelve objeto de gestión, de control, de desposesión, incluso es problemático, el pensamiento de Germán, espero que hoy nos devuelva las preguntas fundamentales, bueno, quizá, o imprescindibles, quizá aquí pues pongo un poquito de mí, lo que yo considero, ¿no?, que deberían ser esas preguntas, o el regreso de esas preguntas. ¿Qué vidas son posibles hoy? Me gusta hablar en plural y no en singular. ¿Qué vidas están por imaginar? ¿Y qué significa realmente vivir en común, ¿no? No me queda mucho más que decir. Vamos a dar paso a la charla de Germán, pero a mí siempre me gusta poner la voz un poco en la literatura y esta vez voy a coger un versito de Roberto Juarroz, de su poesía vertical, que dice: vivir es estar en infracción a una ley o a otra ley. No hay más alternativa. No infringir nada es estar muerto. Así que la realidad es infracción. Pues no me queda mucho más que esta mañana, por favor, Germán, vamos a infringir todo lo que podamos y ya está, me callo y muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia esta mañana luminosa aquí en Alicante. Muchas gracias, Asten, por tu presentación. La verdad es que es un poco lo dicen, un Heimlich inquietante, que te hayas anticipado tanto a lo que voy a decir, porque has tocado además todas las teclas, ¿no? Bueno, gracias por tu generosa presentación y excusas a todos y a todas por el hecho de que yo tenía que haber estado aquí en octubre, pero una diarrea extraordinaria me dejó cao. Entonces, bueno, lamentándolo mucho, tuve que suspender esa primera intervención aquí hace unas semanas y os agradezco mucho vuestra persistencia, ¿no? Que a pesar de esa cancelación o de ese contratiempo, pues me hayáis vuelto a invitar hoy, ¿no? Bueno, tenemos 1 hora y media, que es bastante tiempo para lo que yo tengo acostumbrado a hablar, pero creo que ese es el marco en el que desarrolláis esta actividad los sábados. Entonces, durante 1 hora y media yo voy a presentaros una exposición de una posible línea de investigación que se puede seguir alrededor del concepto de vida y luego pues tendremos un tiempo generoso para discutir, para polemizar o para lo que consideréis oportuno, ¿no? Gracias, por tanto, por la invitación, que me ha permitido volver a Alicante, que es una ciudad que sentimentalmente me interpeló mucho hace unas décadas y que he visto pues también muy cambiada desde entonces. Bueno, efectivamente el título de mi intervención es sobre la utilidad y el perjuicio de la vida para la política. Es evidentemente un guiño a la segunda consideración intempestiva de Nietzsche, que es un ensayo que él escribe entre el 72 y el 73, 1872-1873, como consecuencia de la necesidad que tiene de profundizar en la polémica suscitada por el nacimiento de la tragedia, un año antes. Es decir, es un texto un pelín más reflexivo en cuanto que Nietzsche se ve necesitado de clarificar y explicar por qué esa obra sobre
sobre lo dionisíaco, sobre la Grecia, sobre la figura de Sócrates, causó tanta controversia en el ambiente filológico de su tiempo. Y es también una obra en donde se empieza a perfilar algo que va a ser decisivo en el siglo siguiente, que es lo que podríamos llamar un espíritu contracultural o una problemática filosófica vinculada con lo que podríamos llamar, y luego se llamará, una contracultura. Pero hay un sesgo decimonónico, dado que es una obra del 72-73, y efectivamente pues, no se puede leer uno Las Intempestivas fundamentalmente como una obra abstraída de su tiempo, ¿no? De su contexto histórico. Y ese contexto histórico pues, tiene que ver con la controversia con el historicismo, con lo que podríamos llamar la aplicación del historicismo a las prácticas educativas o pedagógicas. Pero más allá de esta etiqueta más formalista o más académica, yo creo que hay un alegato muy interesante sobre el sentido de la pedagogía, ¿no? ¿Qué significa transmitir conocimiento? ¿En qué medida ese conocimiento tiene que estar inserto en la vida? Cuando Azken hace un momento planteaba estas preguntas, planteaba una muy importante, que es qué tipo de vidas podemos imaginar en el futuro. Esto vincula a la problemática de la vida a lo que podríamos llamar el problema de lo posible. ¿Qué vínculo existe entre vivir y la posibilidad? Vivir es algo que nos circunscribe a un ámbito de lo posible ya delimitado, o ya en el propio hecho de vivir hay como una potencia, una tendencia a ir más allá de ese horizonte. ¿Qué tiene que ver la vida con lo posible? Esta es una de las cuestiones que evidentemente van a sobrevolar mi intervención. También es muy importante, aclarando el sentido del título, ahora entrar en el tema de forma más concreta. Hay que tener en cuenta qué significa esto de la intempestividad, ¿no? ¿Qué significa ser intempestivo? Porque esta segunda obra o este segundo ensayo de Nietzsche se inserta dentro de un proyecto de 4 ensayos que pivotan sobre el concepto de lo intempestivo, consideraciones intempestivas. Y no es irrelevante que a la hora de hablar de la intempestividad Nietzsche tenga que afrontar el problema de la vida. Esto también será una idea que voy a tratar de desplegar, ¿no? ¿Por qué este vínculo ya no solamente de la vida con lo posible, sino la vida con lo intempestivo? Esto tiene que ver con lo que tú decías de la infracción. Tiene que ver mucho con la cuestión de la infracción y la norma. Lo que pasa es que eso también nos lleva a un problema político que justamente lo voy a tratar de plantear al final si tengo tiempo, que es, si entendemos que vivir está vinculado de alguna manera, todavía por determinar, con la infracción de la norma o la infracción del sentido común o la infracción de cierta normatividad y del statu quo, vivir nos aboca a una perspectiva marginal. Vivir nos aboca de alguna forma a mantener una relación de cuestionamiento de toda autoridad. ¿Hay en el vivir algo profundamente insurreccional? Yo tengo mis dudas respecto también a esto y creo que ciertos planteamientos vitalistas corrieron el riesgo en términos políticos de identificar lo vivo con lo insurreccional o con una potencia constituyente totalmente al margen de las normas, ¿no? Y creo que ahí hay un paso también bastante problemático a la hora de afrontar la problemática de la vida. Pero digo esto simplemente para comentar la presentación de Azken, ¿no? Creo que son cuestiones que efectivamente tienen que ver con lo que quería decir hoy, ¿no? Bueno, me propusisteis hablar
del concepto de vida con absoluta libertad. Me comentaba también Aston que habéis tenido una primera ponencia sobre este concepto, que entiendo que ha servido para delimitar históricamente el asunto, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la vida en la historia de la filosofía? ¿Qué acercamientos, qué aproximaciones? Lo cual me viene muy bien porque esta exposición mía ciertamente presupone algunas contextualizaciones que posiblemente Jorge Novella abordó hace una semana o dos, pero mi intención es ceñirme al problema de la vida en lo que podríamos llamar el pensamiento contemporáneo. Y aquí es donde la cuestión yo creo que empieza a ser muy interesante en términos éticos y políticos, porque vida es un concepto decisivo para el pensamiento contemporáneo. Podemos decir que es una categoría de encrucijada, de umbral. En el momento en el que la filosofía se hace cargo de la vida, y esto solamente ocurre a finales del XIX, una operación muy impulsada, por otra parte, por las aportaciones de Charles Darwin y la teoría evolucionista, en ese momento la filosofía también cambia de fisonomía. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que la problemática de la vida esté en el psicoanálisis, esté en la cuestión de la deconstrucción. Es decir, hablar de la vida para la filosofía supone un reto porque cuando la filosofía empieza a acercarse al problema de la vida en la contemporaneidad, la filosofía deja de ser lo que era hasta ese momento. Y esto se observa particularmente en la obra de Nietzsche, pero no solamente en la obra de Nietzsche. No, entiendo que todo el gesto fundacional del psicoanálisis por parte de Freud tiene que ver con el mismo problema. Marx la cuestión se modula de un modo distinto, pero hay algo también de este gesto, ¿no? De este gesto intempestivo, en donde, por ejemplo, la vida, y esto va a ser también un lugar común en el pensamiento contemporáneo, hablar de la vida o problematizar la vida filosóficamente nos lleva a lo que algunos han llamado una ontología truncada. Es decir, una aproximación al problema del fundamento, en donde ese fundamento ya no es una estructura fundante, no es un dato sólido, sino más bien es algo, en términos filosóficos, podemos decir, a caballo entre lo empírico y lo trascendental. Esta es una gran diferencia, por ejemplo, entre el horizonte filosófico de la modernidad clásica, estoy pensando en Kant y Hegel, y la modernidad que podría irrumpir después. En Las palabras y las cosas, que es un libro fundamental de la segunda mitad del siglo XX, Michel Foucault plantea cómo el descubrimiento de la vida, el trabajo y el lenguaje modifican por completo el horizonte filosófico. Y esto quiere decir que el sujeto kantiano, ¿no? Ese sujeto que todavía servía como garante de la objetividad del mundo y cuya centralidad se asentaba además en una delimitación clara de lo que era lo empírico y lo trascendental, eso salta por los aires. Y ya no podemos distinguir de forma tan clara aquello que pertenece al ámbito de lo trascendental, es decir, aquello que pertenece al ámbito de la subjetividad, aquello que está, digamos, actuando antes de la historia, antes de lo contingente, y lo empírico, ¿no? Es decir, esto es algo filosóficamente decisivo, ¿no? para pensar el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, otra forma de plantear esto en esta introducción general, ¿no? Toda la problemática de la hermenéutica en el siglo XX, Ser y tiempo de Heidegger, es también una obra interesada por reflexionar sobre cómo la vida, la introducción de la vida en la problemática filosófica, desplaza toda la arquitectura filosófica tradicional. Heidegger titula su gran libro Ser y tiempo, pero podríamos decir que Heidegger podría haber utilizado otro título como Ser y vida. No en vano, Ser y tiempo es una obra que dialoga
muy profundamente con el Nietzsche de la segunda consideración intempestiva. Como veis, menudo marrón me ha tocado hablar de algo, digamos, que tiene tantas consecuencias, ¿no? Pero para aligerar un poco el tono de la intervención, voy a dar un giro de 180 grados y plantear el problema desde una canción, desde un verso de una canción de los años 80, del año 80 concretamente, que va a servir de alguna forma como hilo rojo para atravesar el problema político de la vida que quiero aquí plantear. Antes de concretar qué tipo de canción es y qué tipo de reflexión inaugura o plantea, diría también que en el título quería, y esto se verá al final, plantear el problema de cómo al hilo de la reflexión filosófica sobre la vida también se modifica el escenario de lo político. O sea, cómo también el hecho de que la vida empiece a ser una categoría decisiva para el pensamiento afecta totalmente a la forma en la que la política se piensa. Es más, podemos decir que gran parte de la filosofía contemporánea se ve interpelada por el hecho de que la política asume una dimensión vital extraordinaria. Y cuando digo que asume una dimensión vital extraordinaria, quiero decir que la política empieza a expresarse ya no tanto de forma representativa, ya no tanto a través de la representación, sino a través de otras prácticas o a través de otras demandas. El hecho de que podamos hablar de una crisis de lo político y de una crisis de la representación, una crisis, por ejemplo, de la forma partido, una crisis de la propia categoría de democracia o una crisis de la categoría de Estado, todo eso está íntimamente relacionado con la emergencia de la problemática de la vida. Como si la vida rompiera por completo el tablero de juego de lo que ha sido la política o la filosofía o la teoría tradicionales, ¿no? Desde aquí quiero pensar, o desde aquí quiero proponeros un viaje o una posible reflexión, ¿no? Esa reflexión, ese viaje va a seguir este esquema, ¿no? En primer lugar, voy a plantear cuál es la situación actual, ¿no?, de la problematización de la vida en la filosofía desde la categoría justamente de biopolítica, la que también ha mencionado Azken en su presentación. Daré unas indicaciones generales de cuestiones que cotidianamente nos remiten a pensar el vínculo entre la vida y la política. Luego me centraré o haré una especie de recorrido por los temas fundamentales de la segunda intempestiva de Nietzsche. A continuación, vincularé esa reflexión sobre la vida con la reflexión sobre el tiempo y la historia en Walter Benjamin, para finalmente abordar la cuestión de la utilidad de la vida en términos políticos y plantear esto que también se planteaba en el poema, ¿no? Si la vida es una infracción de la norma y si la vida política tiene que ser necesariamente una infracción de la normalidad o una insubordinación respecto a la normatividad, cabe considerar que lo político simplemente expresa un poder constituyente, una fuerza vital que rompe los esquemas, que rompe el orden, ¿no?, que irrumpe de forma salvaje, o cabe pensar la relación entre la vida y la política de otra forma, ¿no? Esto tiene que ver también con la emergencia de un cierto vitalismo político en los años 60. Esto que Deleuze llamaría la revelación de una política molecular respecto a una política representativa o molar. Una consideración que tiene mucho que ver con
con la consigna ya clásica de lo personal también es político. Decir que la vida es política es decir que lo que pertenece al ámbito de la vida personal es también político. Y esto, por ejemplo, para el feminismo es un hecho decisivo, ¿no? Porque significa cuestionar los espacios tradicionales en los cuales se había desarrollado, se había planteado la esfera de lo político, ¿no? Hay una ampliación del campo de batalla de la política en donde la vida cotidiana resulta crucial. Y esto tiene que ver con los 60, tiene que ver con una cierta recepción del vitalismo de Nietzsche, pero no solamente del vitalismo de Nietzsche, también está en juego las aportaciones que la biología o que las ciencias naturales están desplegando. Hay un fuerte componente no biologicista, pero sí vinculado a una perspectiva también científica, epistemológica sobre lo que es la vida, ¿no? Pero volveremos sobre esto y está muy bien lo de la infracción. La verdad es que ya verás cómo tiene mucho sentido a lo largo de mi exposición, ¿no? Bueno, ¿qué canción es esta, ¿no? ¿Qué reflexión es esta? La verdad es que John Lennon tiene siempre la capacidad de decir cosas muy, muy profundas en sus versos, ¿no? Y aunque esta reflexión pues, podría aparecer en una taja de estas de Mr. Wonderful y podría interpretarse incluso desde esos términos, vamos a ver que no. Es más, casi lo que voy a decir se concentra en esta frase que seguramente habéis conocido, que conocéis, que es un verso de una canción que dedica John Lennon a su hijo Sean Lennon. También tuvo una breve carrera, creo, artística, pero claro, no a la altura del padre, ¿no? Una canción que se llama Beautiful Boy. El verso dice así, dice: Life is what happens to you while you are busy making other plans. La vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Vamos a estar todo el rato pensando esto, ¿no? Porque en el fondo es que está todo aquí, ¿no? Toda la ontología del accidente, de la contingencia, toda una reflexión sobre la temporalidad. O sea, podríamos centrarnos todo el rato en desmenuzar esta frase. Es una frase que ha de contextualizarse. Es una canción que escribe, como os decía, John a su hijo Sean cuando intenta calmarle tras una pesadilla. Y la canción evoluciona descubriendo de modo apasionado el amor que siente el padre hacia el hijo y la felicidad que éste le proporciona. Poco antes de uno de los estribillos, Lennon le deja a su hijo esta supuesta lección, este supuesto legado, ¿no? La vida es eso que sucede o eso que acaece cuando tú estás ocupado haciendo otros planes. ¿Qué significa? Vamos a empezar a plantear algunas de las ideas que podemos encontrar en este verso y luego pues ya nos meteremos en la parte más teórica o la parte más filosófica si queréis, ¿no? ¿Qué significa que la vida acaezca, happens, ocurra, cuando uno se resiste a lo que podríamos llamar el trabajo del plan, ¿no? El trabajo de los planes? ¿Qué implica esto, ¿no? En primer lugar, que esto que llamamos vivir acaece o emerge como una suerte de don, como una suerte de gracia que curiosamente irrumpe a destiempo. Es decir, ocurre de forma intempestiva, a pesar incluso de nosotros mismos. Es decir, que muchas veces la vida acaece y el hecho de que aquí utilicemos este
término no es baladí, ¿no? Pero tiene que ver con algo que la filosofía francesa va a tematizar como el problema del acontecimiento. Si tenéis alguna familiaridad con este problema, seguro que habéis reconocido la similitud con el Happens de Lennon y la historia de la filosofía contemporánea de la segunda mitad del siglo XX, que es una filosofía obsesionada por el acontecimiento. Por ejemplo, cuando Deleuze y Guattari se pregunta por el 68, y esto fue aplicable, por ejemplo, al 15 en español, entienden que lo sucedido en los 60 o lo sucedido en el 68 es un acontecimiento porque lo que sucedió irrumpió de forma imprevista, ¿no? No hay, aunque pueda parecerlo retrospectivamente, dinámicas causales o determinantes del acontecimiento de los 60. Esto, claro, plantea una problematización y un cuestionamiento de la historia tradicional o de la perspectiva histórica que tiende a explicar un hecho a la luz de sus causas, de sus determinantes. Bueno, pues justamente lo que plantea Deleuze en ese escrito que lleva como título Mayo del 68 nunca ocurrió, lo que buscan justamente plantear es cómo el acontecimiento irrumpe de forma imprevista. Se producen encuentros, se producen situaciones contingentes que producen algo nuevo, algo que no estaba esperable, algo que no era esperable, algo que no se estaba esperando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la cuestión de la vida de Lennon, ¿no? Pero en otro terreno, evidentemente, porque la canción plantea una aproximación a la vida desde el cada uno, ¿no? Desde una posición personal, mientras que la reflexión de Deleuze y Guattari, bueno, la de Foucault también es una reflexión ya ontológica, filosófica, de segundo grado, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece importante destacar, ¿no? Que la vida se escapa justamente cuando nosotros vamos por la vida proyectando un guión predeterminado, ¿no? Nosotros planeamos, organizamos nuestra vida conforme a ciertos esquematismos, ¿no? Incluso a ciertos proyectos. Pero lo que Lennon se plantea aquí es ¿qué se pierde cuando planteamos la vida de tal forma que la vida siempre obedece a un proyecto? La vida siempre... ¿Qué pasa cuando planteamos la vida de una forma que la vida no se somete a una intencionalidad del sujeto? Entre otras cosas, lo que pasa cuando planteamos la vida así es que se producen encuentros. Se producen encuentros inesperados. Esto en psicoanálisis también es muy interesante, sobre todo desde la perspectiva lacaniana, porque nos ayuda a comprender la contingencia del acto amoroso o la contingencia del encuentro amoroso. El amor irrumpe y emerge de la misma forma que la vida, de forma accidental. Podemos decir que el amor emerge siempre cuando uno no se lo espera. Y de hecho lo característico del encuentro amoroso es que es un encuentro que no se puede anticipar. Quizá el problema contemporáneo radique en el hecho de que, en virtud también de las nuevas aplicaciones digitales, somos incapaces de realizar encuentros contingentes con los demás. Y cuando, por ejemplo, en las aplicaciones de citas estamos con el scroll, nos encontramos justamente en lo contrario de lo que plantearía Lennon en la canción, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Lo que produce el scroll, creo que se llama así, lo que produce ese acto es justamente el bloqueo, la imposibilidad de encontrarse con lo contingente. Porque uno está de alguna forma ya previendo el encuentro que va a tener con el otro, ¿no? Está planteando el perfil de la posible persona amada, destruyendo esto que nos desbarata en la relación amorosa, ¿no? Que es un encuentro que tampoco, como dice Lacan, no tiene lugar, no tiene un destino, no tiene una finalidad. Entonces, fijaos que lo que Lennon está planteando es toda una ontología
una antología sobre lo contingente, sobre cómo pensar, cómo vincularnos con la vida cuando suspendemos lo que llama la filosofía la teleología, el finalismo, el objetivo, ¿no? Que esta reflexión tenga lugar en los 80, yo creo que es secundario porque Lennon es todo un símbolo de la contracultura de los 60. Es decir, que aquí volveré a esta cuestión al final. El pensar la vida como un contratiempo benéfico, un contratiempo, podríamos decir, agraciado. Esto lo puede plantear Lennon como icono de la contracultura de los 60, por cuanto lo que se desarrolla en los 60 y la rebelión fundamental en términos culturales que acaeció ahí tuvo que ver con un desplazamiento también civilizatoriamente crucial, que las nuevas generaciones no querían intercambiar tiempo de vida por tiempo de trabajo. Y aquí la categoría trabajo es fundamental. ¿Por qué no querían intercambiar tiempo de vida por tiempo de trabajo? Bueno, pues porque, digamos, un modelo de sociedad, que es el modelo disciplinario, el modelo fordista, empezaba a mostrar fuertes síntomas de cansancio. Y las nuevas generaciones no querían vivir como los padres, no querían vivir esa existencia ordenada donde uno alcanzaba la ciudadanía a través del trabajo, pero pagando un precio psíquico, un precio existencial. Podemos identificar justamente el espíritu vitalista contracultural en estos términos, ¿no? Es esto lo que Foucault también plantea en Vigilar y Castigar como crisis de la sociedad disciplinaria. Las sociedades cada vez más tienen problemas, sociedades de organizar la fuerza de trabajo a través de la disciplina, porque precisamente las condiciones civilizatorias han permitido un posible distinto, una vida posible distinta, ya no marcada por los imperativos del trabajo. Las nuevas generaciones, y los Beatles en este sentido fueron abanderados, entendían que el tiempo de vida era suficientemente valioso como para no subordinarlo a un tiempo de trabajo y, por tanto, que el tiempo de vida no tenía que postergarse indefinidamente en virtud de un imaginario de futuro que también resultaba una abstracción. ¿Qué sentido tiene seguir trabajando así? ¿Qué sentido vital tiene vincular mi identidad a este trabajo de mierda? ¿Qué sentido tiene que mi vida sea la misma que la de mi padre? Esto genera, digamos, una ruptura generacional muy fuerte en los años 60 y, desde luego, Lennon es un icono totalmente pertinente, ¿no?, para este giro. Sé que, bueno, aquí Eduardo, que está por aquí, habló hace, no sé, bueno, fue en Benidorm, me parece, ¿no?, de un libro que se llama Esto no es música, de José Luis Pardo, donde se aborda esta cuestión, ¿no? Esto no es música, podemos decir, esto no es vida, ¿no? Esto es lo que dice la vieja generación a las nuevas, ¿no? Esto no es música, esto es ruido, esto no es vida. Pero precisamente lo que está en juego es otra forma de entender la vida. Claro, la vieja generación, digamos, la generación disciplinaria, entiende que esa contingencia no vale la pena. Mientras que la nueva generación empieza a ver en este ruido algo extremadamente valioso.
Y ahí es donde va a tener lugar la lucha política, que todavía es la nuestra, ¿no? Porque la sociedad disciplinaria sigue agotada, sigue en crisis, pero seguimos sin plantear un recambio. Por eso la cuestión de la vida es fundamental también desde ese punto de vista, ¿no? Bien. Voy a dar algunas indicaciones después de este preámbulo sobre la cuestión de la vida desde el punto de vista biopolítico, y enseguida empezaremos a recorrer este itinerario, ¿no? Sabéis, es también un lugar común sostener que el planteamiento biopolítico, que en última instancia remite a Michel Foucault, pero que se ha modulado en el pensamiento contemporáneo en diferentes corrientes, gira en torno a una mutación civilizatoria que se produce con la entrada en escena de la modernidad. Esto lo identifica Foucault en estos términos. Hemos pasado de una situación en donde el poder deja... A ver si me acuerdo que es que... Sí, una situación de poder en donde la soberanía de este poder hace morir y deja vivir a una modalidad biopolítica del poder en donde el poder hace vivir y deja morir. Este umbral biológico que, bueno, ha dado mucho que hablar y que, bueno, ha terminado convirtiendo o ha terminado cristalizando en toda una corriente de filosofía contemporánea que es la biopolítica. Por ejemplo, en el caso italiano, pensadores básicamente como Giorgio Agamben o Roberto Esposito, pero también otras líneas, ¿no? También aquí, desde luego, el pensamiento, el marco italiano ha sido especialmente fructífero y productivo a la hora de sacar rendimiento de esta categoría Foucaultiana. De una forma, todo se ha dicho, no siempre refiere a Foucault, ¿no? Pues Foucault, ¿qué quiere decir con este paso, con esta mutación? Básicamente que el poder de la premodernidad, el poder de soberanía previo a la instauración de la Revolución Francesa, era un poder que simbólicamente necesitaba ejercer la violencia, mostrar su autoridad a través de la violencia, a través de la represión, a través de la negación de la insubordinación, pero al mismo tiempo era un poder que no se preocupaba por la vida, o se preocupaba poco por la vida. La escena que le sirve a Foucault para plantear esta modalidad de poder, digamos, soberano, es lo que en las primeras páginas de Vigilar y Castigar denomina el sacrificio de Damiens. Es un sacrificio que tiene lugar en la plaza pública, en donde un infractor de la ley es torturado, vamos, a los ojos de todo el pueblo, ¿no? De toda la sociedad civil en ese momento. Es un poder tanto más violento y cruento cuanto necesita respaldar su autoridad en un acto ejemplarizante. Es también, y Foucault utiliza esta expresión no en vano, un teatro de la crueldad. Claro, es un poder que, como no tiene la capacidad de supervisar la vida de las poblaciones, es un poder que no tiene la potestad, ¿no?, de controlar la vida individual de sus súbditos. Necesita dar muestras de su autoridad de paso a Ramos a través de un acto de violencia para intimidar de alguna forma a la población y mostrar: si cometéis una infracción, os va a pasar esto, ¿no? De ahí, bueno, su carácter espectacular, dice Foucault. Un poder tanto más violento y espectacular cuanto, y esto es muy importante, necesita ser observado, necesita ser objeto de atención. De ahí su espectacularidad. En esta modalidad del poder, la vida
permanece fuera del radio de acción. Digo, la vida cotidiana, la vida de las poblaciones. Dicho de otra forma, cuanto más importante es resaltar la autoridad simbólica del poder, menos visible se hace la vida cotidiana. Menos importante es para el poder la vida. Pero esto cambia en la mutación de la modernidad, donde se invierte el eje y en donde, bueno, como dice Foucault, tiene lugar una mutación biopolítica de las poblaciones, en donde el poder ya no funciona haciendo morir y dejando vivir, sino haciendo vivir y dejando morir. El nuevo poder es un poder insidioso, es un poder que se interesa por cuestiones aparentemente irrelevantes para el poder soberano. Cómo ejerce la sexualidad la población, cuántos hijos ha de tener una familia o no, ¿no? Si hay una tasa de natalidad baja o no, cómo podemos mejorarla. Es decir, es un poder que ya entra de lleno en la cuestión de la vida, ¿no? Entonces, ahí se produce una mutación donde la vida empieza a ser políticamente relevante. Todos estos análisis son harto conocidos, los podéis conocer muy bien. Pero Foucault también llama la atención sobre un hecho que resuena especialmente en nuestros días, ¿no? Y estoy, desde luego, simplificando y articulando reflexiones que necesitarían un desarrollo más complejo. Pero lo que a Foucault le interesa en su disquisición sobre la problemática biopolítica es en qué medida en la actualidad, aunque él está hablando en los 80, pero esto puede extrapolarse, por ejemplo, lo que ha ocurrido, está ocurriendo en Gaza, es en qué medida ese poder biopolítico de la vida, que busca la conservación de la vida a toda costa, es un poder de muerte, es un poder todavía más violento. O es un poder no menos violento que el poder soberano. O en otras palabras, en qué medida un poder, una política sustentada en la necesidad de conservar, asegurar, prolongar la vida a toda costa, termina siendo un poder excesivamente violento, extremadamente violento. Lo dice con estas palabras en La voluntad de saber, el primer volumen de la historia de la sexualidad. Reflexionando sobre la problemática biopolítica del nacionalsocialismo, que él entiende que es un poder que tiene más que ver con hacer vivir y dejar morir que con hacer morir y dejar vivir. Claro, porque el desplazamiento de un régimen a otro significa que el nuevo poder biopolítico está obsesionado con la instrumentalización, la maximización, la producción de vida, una vida que ha de entenderse en términos cuantitativos también, no cualitativos. No es la vida de John Lennon, es una vida cuantitativa, no es una vida cualitativa. Ese poder obsesionado por controlar, maximizar, administrar, gobernar la vida, también gobernar la sexualidad, entre otras cosas, fundamental, es un poder que es indiferente a la muerte. Por eso una de las reformas más importantes de la modernidad es abolir la pena de muerte. Porque es un poder que ya no se interesa por dar muerte. Da muerte de forma indirecta, que es algo mucho más insidioso y complejo. Entonces dice Foucault en este primer volumen de la historia de la sexualidad: ese formidable poder de muerte, está hablando del nacionalsocialismo, ese formidable poder de muerte, y esto quizás sea lo que le da una parte de su fuerza y del cinismo con que ha llevado tan lejos sus propios límites, parece ahora como el complemento de un poder que se ejerce positivamente sobre la vida, que procura administrarla, aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones generales. Las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender, se hacen en nombre de la existencia de todos. Es decir, se hacen guerras en nombre de la salvaguarda y de la conservación y de la defensa de la vida. Este es el punto.
Las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender, se hacen en nombre de la existencia de todos. Se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Decidme si esto nos recuerda la argumentación del Estado de Israel en relación a Palestina y lo que está ocurriendo en Gaza, donde todas las justificaciones ideológicas tienen que ver con la defensa de un territorio, la defensa de la vida respecto a una desfiguración del adversario que es identificado como una entidad susceptible de dar muerte. Esto hasta cierto punto es obvio, ¿no? No se puede decir, bueno, pues hago una masacre o cometo un genocidio porque yo lo valgo, ¿no? O porque me da la gana, ¿no? Claro, evidentemente hay una legitimación ideológica detrás, pero lo interesante desde el punto de vista Foucaultiano es cómo ese poder de dar muerte, curiosamente se expresa no de la forma arcaica que tenía lugar en las épocas premodernas, sino que se hace, o que es un poder de muerte que funciona, que se implementa a través de una sacralización de la vida, a través de una conservación y valoración de una vida a defender, una vida que debe ser defendida, de organismos patógenos. Con lo cual, fijaos cómo la ideología biopolítica es una ideología en cierto modo biologicista porque apuesta por una concepción de la vida cuantitativa, no cualitativa. No es una vida que deba ser defendida en términos políticos como algo que debe recibir una forma, que debe ser objeto de liberación colectiva. No, es una vida que se entiende como algo a defender en términos físicos respecto a una posible amenaza. Es decir, el escenario se plantea en los términos profilácticos e inmunitarios, los terminología biopolítica de Agamben y de Espósito, en términos biopolíticos, profilácticos e inmunitarios, en donde el enemigo es identificado como una esencia patógena, como una esencia contaminante, como una intrusión patológica. Y esto no es en absoluto irrelevante porque plantea un problema político en términos biológicos. Y esto se observa también muy bien en la legitimación de la intervención en Gaza, ¿no? Con la caricaturización del adversario, cómo se desfigura el adversario desde estos términos, como también hacían los nazis con respecto al carácter esencialmente patológico de la degeneración judía. Esto es lo que es irónico de la historia. Cómo la gramática biopolítica que sirvió al nacionalsocialismo en contra del pueblo judío, la desfiguración que llevó a cabo la ideología nacionalsocialista en términos de conservación de vida y en términos de identificación del enemigo como un agente patógeno, cómo esa gramática, cómo ese esquematismo biopolítico sigue reproduciéndose justamente ahora en el Estado de Israel en contra de Palestina. Para que veáis una aplicación, ¿no?, digamos, de este diagnóstico. Esto nos llevaría muy lejos, pero entiendo que esta cuestión biopolítica tiene que también estar presente en el recorrido que hagamos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a entrar entonces en el segundo punto, que es el texto de Nietzsche, ¿no? El texto del año 73 sobre la utilidad y el prejuicio de la historia para la vida, que nosotros también estamos leyendo como una reflexión sobre la utilidad y el perjuicio de la vida para la política, ¿no? para una posible imaginación política, para un posible político. El texto es extraordinario, la verdad es que no ha quedado
viejo ni obsoleto, a pesar de todo lo que ha transcurrido desde finales del XIX. Tiene todavía un sentido extraordinario para penetrar en problemas profundos de nuestra actualidad. Y a primera vista se desarrolla como un intento por parte de Nietzsche de entender su labor intelectual como educador cultural. Al mismo tiempo, cuando Nietzsche va pergeñando su noción de vida en ese texto, como también en toda su obra, Nietzsche introduce un matiz que se relaciona mucho con la presentación de Aspen, ¿no? Y que va a dar muchísimo juego en la segunda mitad del siglo, en la segunda mitad del pensamiento francés del siglo XX. Es esta idea que comentábamos antes de la vida como infracción, o la vida como anomalía, mejor dicho, o la vida como patología. Lo primero que llama poderosísimamente la atención del texto de Nietzsche es que cuando habla de la utilidad de la vida, está remitiendo irónicamente a esa noción de utilidad. Justamente la vida es algo que desborda por completo el utilitarismo, la concepción utilitarista que se hace de la vida en determinadas corrientes anglosajonas, ¿no? Es más, en esta necesidad de comprender la vida más allá del horizonte instrumental, Nietzsche está diciendo que no podemos cuantificar o no podemos instrumentalizar la vida. La vida se resiste a toda economía de lo útil, porque la vida se define justamente por su carácter de sobreabundancia, de exceso, por su carácter de desbordamiento. De ahí su completa diferencia con los planteamientos utilitaristas o instrumentalistas. Y esto también marca distancias con respecto a cierta lectura darwinista, en cuanto a esta idea de que, bueno, la vida está orientada a la adaptación utilitaria del medio. Detrás de todo esto hay una aproximación al problema de la vida, en donde la vida, la ontología, esta ontología extraña de la vida, va más allá de los requisitos de adaptación. Y esto permite una lectura que va a ser extraordinariamente prolífica y fructífera, como os decía, en el pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX, en las llamadas filosofías de la vida desde la ciencia de un maestro muy importante de Foucault, por ejemplo, que es Georges Canguilhem, ¿no? que ha sido un autor que ha quedado como en segundo plano por la extraordinaria importancia de la generación posterior, los Deleuze, los Foucault, los Derrida, pero que ahora mismo está volviendo un poco a recibir importancia, ¿no? Digamos que el tránsito o la bisagra que sirve para comunicar el vitalismo de Nietzsche a este pensamiento de la vida en la generación de los 50 en Francia pasa por autores como Georges Canguilhem, ¿no? que, como digo, es un autor muy interesante para profundizar en la problemática de la vida en el pensamiento contemporáneo. ¿Por qué Canguilhem es especialmente importante aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la noción de vida en Nietzsche y la noción de infracción? Bueno, pues Canguilhem entiende que la vida tiene que ver más con la enfermedad que con la salud, con la anomalía, con lo patógeno que con el orden. Y en ese sentido tiene esa dinámica insurreccional, digámoslo así, ¿no? Un organismo sano es justamente aquel que es capaz de aceptar las contingencias y, por tanto, ser creativo a través de la enfermedad. Lo que hace Canguilhem es modificar, digamos, las ideas intuitivas o de sentido común que tenemos en torno a la salud y la enfermedad, ¿no? Entendemos que lo saludable es aquello que
se identifica como lo otro de lo enfermo. Y lo que nos ayuda a pensar, lo que nos ayuda lo que Canguilhem nos está diciendo es que esa manera de entender la salud y la enfermedad es una manera muy equivocada de entender cómo funcionan las cosas. Un organismo no es tanto más sano cuanto se resiste por completo a la enfermedad o al dolor. Es al contrario. Un comportamiento sano es aquel que en su enfermedad es capaz de dialogar con la alteridad y no enquistarse, no normalizarse. Por lo tanto, podemos identificar ahora unas consecuencias muy distintas en términos políticos de lo que es una sociedad sana y una sociedad enferma. ¿Qué sería desde este punto de vista una sociedad o una cultura enferma? Una sociedad o una cultura sana. Desde esta transmutación o esta resignificación que hace Canguilhem siguiendo a Nietzsche. Pues una sociedad y una cultura sana sería aquella que es capaz de dialogar con la alteridad, que es capaz de dialogar con la enfermedad. Es aquella que es capaz de dialogar con la anomalía, con aquello que cuestiona y desborda la identidad. Y una sociedad enferma, paradójicamente, sería aquella que se resiste a la enfermedad, aquella que es incapaz de tener encuentros con la alteridad. Una sociedad enferma es una sociedad obsesionada por una salud abstracta que, por tanto, tiene que defenderse continuamente de lo otro, tiene que defenderse de la anomalía, tiene que defenderse de lo extraño, tiene que defenderse de las posibles contaminaciones patógenas. Podemos seguir comentando esto en otros términos. Una sociedad sana, una cultura sana es aquella no inmunitaria, en el sentido de una sociedad sana es aquella que no mantiene una posición defensiva respecto a la enfermedad, que acepta la enfermedad como oportunidad de crecimiento. O pensad lo que significa esto en términos de configuración racial, ¿no? O en relación con la inmigración o con elementos extraños al organismo social. Lo que se viene a decir, por tanto, es, ¿no?, que una sociedad sana, una cultura sana es aquella que da cabida a lo extraño, que es hospitalaria al elemento patógeno o supuestamente patógeno. No es una, por tanto, sociedad defensiva blindada respecto al otro. Entonces, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida en Nietzsche, es un ensayo interesante. Ya sé que esta lectura es más heterodoxa, ¿no?, pero creo que no es una lectura inexacta, ¿no? Es un ensayo que nos permite entender una aproximación a la vida en términos políticos en donde la fuerza plástica de la vida, que es otro término que utiliza Nietzsche muy a menudo, nos ayuda a entender cómo la cultura necesita, para crecer, relacionarse con la alteridad, con esos elementos patógenos, extraños, supuestamente enfermos. Por eso, una sociedad sana no es aquella que se consolida a través de un sentido común férreo, a través de una armonía preestablecida de opiniones, sino es una sociedad que está siempre presta a cuestionarse, es una sociedad presta a introducir la palabra incómoda del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual también tiene que ver con la propia noción de democracia, ¿no? Desde los griegos, esto también se ha planteado muy bien por algunos autores no solo franceses, ¿no?, la necesidad de entender la democracia como un vínculo con la enfermedad, como un vínculo con lo trágico, algo que desde luego se pierde en otras nociones pues más liberales o más vinculadas a la problemática de la modernidad.
Esto es algo que creo que es fundamental, ¿no? Y que si os fijáis, puede conectar con el verso de Lennon, ¿no? Lennon está diciendo de alguna forma que la vida es eso enfermo, es esa instancia o ese acontecimiento patológico que rompe la normalidad, ¿no? O que no se deja entender desde la narrativa de la normalidad. La vida que Nietzsche plantea, por tanto, en la segunda intempestiva, no es una vida instrumental que objetiva la existencia en función de un interés pragmático o de dominación hacia un presente. Incorpora una relación con lo intempestivo, ¿no? La vida, por tanto, tiene que ver más con la irrupción de la contingencia del azar y no tanto con una orientación finalista, ¿no? Esto también es fundamental para entender la reflexión filosófica contemporánea sobre el problema de la vida. Si decíamos antes, al principio, el problema de la vida nos ubica unas coordenadas ontológicas totalmente distintas, es justamente por esto, ¿no? Y esta es una cuestión que yo creo que ha presentado con especial agudeza el psicoanálisis. Esta nueva ontología vinculada con la vida nos lleva a una consideración de lo existente no finalista, en donde no hay una orientación hacia un fin, en donde la vida la realidad ha de entenderse no en términos teleológicos. La vida tiene que ver con el encuentro contingente con las cosas, con las personas, con circunstancias que no pueden ser identificadas a través de un esquematismo previo. Nietzsche también, entre otras cosas en este ensayo, realiza una crítica muy parecida, dicho sea de paso, a la de Marx, a lo que denomina el filisteísmo de la cultura y de la educación de su tiempo. Vamos a detenernos justamente ahora unos momentos, unos minutos en esta problemática del filisteísmo en relación al problema de la vida. Como os decía hace un instante, detrás de la problemática de la segunda intempestiva hay una necesidad por parte de Nietzsche de clarificar su papel como educador cultural, como intelectual, podríamos decir, comprometido con su actualidad. Ese compromiso con la actualidad que reivindica Nietzsche, que se sustancializa en la imagen del filósofo como médico de la cultura, entiende que el pensamiento y la intervención cultural tiene que actuar a destiempo o en contraposición a los valores hegemónicos existentes en una determinada sociedad. Es algo que también podría vincular a Nietzsche con cierto socratismo, ¿no? Esta figura del aguafiestas o esta figura de la mosca cojonera en la plaza pública. Es decir, algo que identifica al médico de la cultura, algo que identifica al pensador que busca problematizar la cuestión de la vida, es el hecho de ubicarse siempre a contracorriente de los valores hegemónicos. No entender que el éxito de determinados valores acredita su legitimidad. El hecho de que algo triunfe, el hecho de que algo sea extendido, no significa que sea verdadero. Hay una impugnación del éxito. Esto puede parecer una simpleza, no lo es tanto, si entendemos que en esta problematización del éxito histórico, Nietzsche está dialogando críticamente con Hegel. A diferencia de Hegel, que entiende que aquello que se impone
en una sociedad se impone por el hecho de su valor de verdad, no se impone por cualquier cosa en la realidad. Si algo termina imponiéndose como valor en la sociedad es porque hay una veracidad, hay una verosimilitud en el hecho de que haya tenido ese éxito. Esta lógica del éxito la impugna por completo Nietzsche y será algo que también detecte Walter Benjamin en las tesis sobre la filosofía de la historia. Esa desestimación del éxito, de lo que ha terminado imponiéndose, ¿no? Porque Nietzsche y Benjamin entienden que esta concepción de la historia en virtud de la cual lo exitoso es verdadero, realiza una aproximación bastante falseada de lo que es posible. Limita las posibilidades que existen potencialmente dentro de una sociedad. Por eso el filisteísmo podemos decir que es el aparato cultural que está al servicio del éxito, por una parte. El filisteo es ese interventor en la cultura que solamente da palabra a aquello que ha terminado teniendo éxito. Y cuando el filisteo se limita a dar la palabra a aquello que ha tenido éxito, deja de lado por completo lo posible, deja por completo que puedan existir otras posibilidades. Por eso una cultura enferma, una cultura filistea, es aquella precisamente que limita el ámbito de la vida posible. Es, como digo, muy interesante que tanto Marx como Nietzsche utilicen este término, filisteísmo, para desacreditar la cultura hegemónica, la cultura dominante. Es cierto que aquí podemos vislumbrar el común aprecio de Nietzsche y de Marx por Goethe, que es la figura clásica que está detrás de este diagnóstico. El que la cultura se someta al filisteísmo dominante significa que la cultura privilegia el instrumentalismo del éxito. Y significa, por tanto, que esa cultura no presta atención a los potenciales que de forma latente se encuentran en la sociedad. Bueno, veo que ya me he comido un montón de tiempo, ya son las 11:24. Toda esta reflexión intempestiva va a llegar, como posiblemente sepáis, a Walter Benjamin en un contexto histórico muy distinto, en donde Benjamin tiene que pensar y defenderse del nacionalsocialismo, un nacionalsocialismo y un fascismo que le obliga a exiliarse y a abandonar Alemania en condiciones muy precarias, y todas las tesis sobre la filosofía de la historia pueden entenderse como un diálogo con ese Nietzsche intempestivo. Es más, en un par de tesis, Benjamin cita explícitamente esta obra de Nietzsche. ¿Cuáles son las claves que permiten entender esta relación entre Nietzsche y la escuela de Frankfurt, o entre un autor, digamos, periférico dentro de la escuela de Frankfurt como Walter Benjamin? La confrontación aquí se entiende con la lectura conservadora implícita en el optimismo histórico de Hegel. Como dice Nietzsche en La cuarta intempestiva, si la historia no continuase siendo una teodicia cristiana encubierta, si estuviera escrita con mayor justicia y vehemente simpatía, entonces en verdad el servicio que menos podría prestar es el que ahora presta, el de un opiáceo contra todo lo subversivo e innovador. Aquí estamos otra vez dando vueltas a esta noción de la intempestividad como infracción o como insubordinación respecto a lo existente. La cultura filistea es una cultura, fijaos los términos, opiácea, una cultura que se
se desarrolla simplemente en términos defensivos respecto a lo nuevo, respecto a lo supuestamente patológico, lo supuestamente monstruoso, lo supuestamente anómico. Pero esa obsesión de la cultura filistea por oponerse a lo anómico marca precisamente su decadencia. Fija precisamente sus limitaciones, fija precisamente su necesidad de problematización, ¿no? Si Benjamin se va a interesar por el desplazamiento en virtud, del cual la relación corporal con la realidad se bloquea de forma anestésica, neutralizando la posible respuesta política, Nietzsche focaliza la reflexión sobre el campo de fuerzas que el ideal de disciplinamiento produce en la sociedad contemporánea. Ambos, digamos, buscan una mirada, una óptica materialista a este problema de la decadencia de la cultura. Lo que estaría en juego en la decadencia cultural filistea es una cierta anemia, una cierta, ¿cómo decirlo?, una cierta decadencia de las fuerzas, una posición de indiferencia, de incapacidad de reacción, ¿no? Hay una cuestión estética, una cuestión corporal aquí en juego, ¿no? Este diagnóstico, evidentemente, tuvo que ser recibido en el contexto del mayo del 68, donde se produce además ese relevo entre las figuras de Hegel y de Nietzsche. Una de las características filosóficas del periodo es justamente cómo esa nueva generación surgida de la posguerra necesita romper con dos corrientes que hasta ese momento eran ortodoxamente hegemónicas. El hegelianismo, cierta dialéctica histórica que había sido desarrollada fundamentalmente por los partidos marxistas, por los partidos comunistas en ese momento operativos, y la fenomenología. Esto nos lleva a pensar cómo toda la problemática filosófica de la segunda mitad del siglo XX en Francia, fundamentalmente, parte de la necesidad de comprender el problema de la vida más allá de la dialéctica, más allá de la negatividad de la dialéctica y más allá de la fenomenología. Un apunte muy breve sobre esto, ¿no? ¿Por qué la nueva problemática de la vida en el Mayo francés tiene que desmarcarse, por un lado, de la fenomenología trascendental de Husserl y, por otro lado, de la dialéctica negativa o de una cierta forma de comprender la negatividad dialéctica? ¿Por qué vida ya es un concepto que se desmarca del ámbito de la problemática del sujeto en la fenomenología y del ámbito de la dialéctica? Se separa del ámbito de la fenomenología porque vida, o plantear el problema de la vida, lleva a la nueva filosofía a desbordar y dejar de lado la problemática clásica del sujeto. Ya estamos en un horizonte post-kantiano en ese sentido. El sujeto trascendental de la fenomenología no sirve para comprender la nueva realidad social y no sirve para comprender realmente el problema de la vida. En esa limitación que se va observando paulatinamente del sujeto trascendental fenomenológico, también Heidegger está tomando buena nota. Porque Heidegger lo que hace también es romper el sujeto trascendental o el sujeto fenomenológico desde otras claves. El sujeto no sirve para comprender, digámoslo así, no sirve para comprender lo que ha sucedido en las dos guerras mundiales. A pensar desde la fenomenología no nos ayuda a comprender qué ha pasado en el siglo XX. Entonces el sujeto, digamos, fuera, porque la irrupción de la vida supera la problemática de la subjetividad fenomenológica y el problema del sentido. Si tenemos que entender esto que la fenomenología llama el problema del sentido, eso no nos lo va a dar el sujeto. Tiene que plantearse en términos de una nueva filosofía de la vida. ¿Y por qué la dialéctica? Bueno, pues porque la dialéctica también subordina de alguna forma la vida a la teleología. Esto es lo que Hegel denomina la astucia de la razón.
Toda la problemática fenomenológica de la astucia de la razón en Hegel significa que la historia se vale o se apropia, instrumentaliza la vida para conseguir sus objetivos. El ejemplo clásico es, bueno, no sé, César tuvo que intervenir en la guerra de las Galias en función quizá de motivos personales, ¿no? Hay una pasión, el comportamiento vital de César que le condujo a dar esa batalla. Pero la historia utiliza la pasión de César, utiliza la vida de César para conseguir sus objetivos, para que, bueno, esa guerra instaurara un nuevo régimen civilizatorio, se produjera una ampliación geopolítica, etc. Para la determinada perspectiva teleológica finalista de la dialéctica, la vida se somete al sentido, ¿no? Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista dialéctico, las vidas individuales son, por así decirlo, instrumentos en virtud de los cuales se despliega el sentido de la historia. Nosotros no somos conscientes de lo que hacemos, pero la historia utiliza esas acciones para acometer determinados objetivos racionales o filológicamente desplegados. Esto provoca una gran insatisfacción en Nietzsche. Por eso en Nietzsche y en su acercamiento a la vida hay un planteamiento más kantiano. Esto es un tema muy interesante, pero simplemente lo voy a bosquejar brevemente. Es decir, lo que veo o lo que parece entreverse en la problemática de la vida en Nietzsche es que si bien Nietzsche se acerca al problema de la vida y por tanto debe dejar de lado la cuestión de la subjetividad en cierto plano, por otro, esa problemática de la vida le conduce a pensar sobre la problemática de la praxis, la problemática de la política y de la ética. Voy a explicar esto muy brevemente. Desde el punto de vista teleológico de la filosofía de la historia de Hegel, donde la vida se subordina al sentido de la historia, no tiene sentido la praxis, no tiene sentido la práctica. ¿Por qué? Porque tú eres una mera marioneta del destino. Tú eres un mero instrumento de una voluntad racional que va más allá de ti. Desde esos parámetros teleológicos, la vida práctica carece de sentido. De hecho, Hegel se enfrenta a Kant, a Fichte y a toda su generación anterior porque entiende que la filosofía de la praxis no tiene sentido dentro de su sistema. No sé si se entiende. La negatividad dialéctica de Hegel entiende que somos, pues eso, marionetas sometidas al devenir de los acontecimientos de la historia. Ergo, no hay una posibilidad de una filosofía práctica desde esta visión del hegelianismo. Curiosamente, Nietzsche recupera a Kant y a la filosofía de la praxis al decir, y esto se ve en las intempestivas, pensar la vida significa dar sentido a la vida desde un proyecto, entre comillas, personal. Solamente uno puede hacerse cargo de su propia vida, lo cual este gesto, esta operación, pone el foco en una instancia, en una problematización ética de la vida. Algo que no puede aparecer en el finalismo teleológico de Hegel, donde desaparece cualquier filosofía de la praxis. En el fondo, la pregunta de las intempestivas de Nietzsche, y esto se ve, por ejemplo, muy bien en la tercera, en Schopenhauer como educador, es: piensa que el problema de cuidar de tu vida es un problema que solamente a ti te atañe. Que nadie puede hacerse cargo del problema de tu vida. Y que por la vida de cada uno. Eso no puede desestimarse, uno no puede abdicar de esa tarea. La tarea de dar sentido y valor a lo que es la vida de cada uno.
Y esto es justamente lo que va a entrar de lleno en la problemática política de los 60. Esto que también llamaba antes la necesidad de no subordinar el tiempo de vida al tiempo de trabajo. Porque el tiempo de trabajo es el tiempo finalista de dejar la vida y postergarla para más tarde. Justamente aquello que incomodaba a John Lennon y que entendía precisamente, pues posiblemente al ver que cuidar de un hijo, que cuidar de su hijo llevaba a cuestionar ese horizonte finalístico de existencia. Bueno, pues lo dejo aquí y si queréis podemos empezar a dialogar y a debatir. Bueno, yo creo que vamos a descansar 20 minutitos para poder ir al baño, estirar las piernas, tomar un café y volvemos a las 12 para hacerle preguntas. Muy bien.